Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Norma Ramírez Monroy. Como sabemos, el lenguaje es el logro más extraordinario del ser humano. En esta ocasión hablaremos de una disciplina muy interesante, la neurolingüística, la cual estudia los mecanismos neuronales que controlan la comprensión, la producción y adquisición del lenguaje, tanto hablado como escrito. Podemos mencionar 4 áreas de la lingüística, las cuales son: fonética, es el estudio de los sonidos del habla. Aquí la neurolingüística estudia cómo el cerebro extrae los sonidos del habla de una señal acústica y cómo separa los sonidos del habla del ruido del fondo. Fonología, es el estudio de cómo se organizan los sonidos de un idioma. En este caso, la neurolingüística analiza cómo se representa el sistema fonológico de un idioma particular en el cerebro. Morfología y lexicología. Es el estudio de cómo las palabras se estructuran y almacenan en el léxico mental. En esta área, la neurolingüística estudia cómo el cerebro almacena y accede a las palabras que una persona conoce. Sintaxis y semántica. Es el estudio de cómo se construyen los enunciados de palabras múltiples y cómo se codifica el significado en el lenguaje. La neurolingüística se encarga de estudiar cómo el cerebro combina las palabras en constituyentes y oraciones. Además, cómo se utiliza la información estructural y semántica en la comprensión de estas últimas. Algunos conceptos importantes de revisar son lenguaje, comunicación y habla. Revisemos cada uno de ellos. El lenguaje es la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado de otros sistemas de signos. Modo de comunicar esas ideas y emociones, entendido como un conjunto de reglas, signos y códigos compartidos por una comunidad para comunicarse. Comunicación. Es la transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. Habla. El habla es un medio oral de comunicación que no debe confundirse con el lenguaje. El habla refiere a la capacidad de los seres humanos para comunicarse a través de las palabras en relación a la fonación, es decir, a los sonidos y articulaciones del lenguaje. El habla es el medio habitual de comunicación. Está compuesta de la articulación, que es la forma en que se producen los sonidos, la voz, que refiere al uso de la respiración y las cuerdas vocales para producir el sonido, y la fluidez, que es el ritmo que se infiere al hablar. A continuación les mencionaré algunos puntos clave del desarrollo del lenguaje. Por ejemplo, las reglas generales del neurodesarrollo rigen la adquisición del lenguaje. Es secuencial, es decir, sucede en todos los niños más o menos al mismo tiempo con un patrón similar. Es uso dependiente. Con ello entendemos que el lenguaje surge de la interacción con otros. Hay un periodo crítico para su aparición. No puede aparecer antes de que el cerebro esté maduro para albergarlo, ni después, porque luego será mucho más difícil. Para aprender a comunicarse y hablar, el niño tiene que poder recibir y emitir señales lingüísticas y además tener la oportunidad de interactuar con otros usuarios del lenguaje. Los adultos van a ser determinantes en su aprendizaje. A medida que intercambian con el niño, este irá mejorando sus habilidades lingüísticas y a su vez, los adultos también van a ir cambiando su manera de hablar con el niño, que será cada vez más elaborada. La comunicación humana tiene 2 funciones principales. 1. Interactuar con otros seres humanos mostrando nuestras emociones, disposición a colaborar o a competir, si estamos a gusto o sentimos dolor. Es una función de interacción. Otro es compartir información, conocimientos y habilidades.
es una función de transacción. También podemos identificar formas de comunicación, verbal y no verbal. En esta, las emociones faciales, la postura, los gestos corporales e incluso la forma en que una persona se viste puede darnos mucha información sobre su personalidad y su estado. De hecho, los bebés aprenden antes a interpretar estas señales que a hablar. La comunicación y la expresión son entonces elementos fundamentales que nos ayudan a relacionarnos de una mejor manera con quienes nos rodean. Pueden ser generadores de paz o de conflicto, potenciar un proyecto o derrumbarlo, fortalecer relaciones sociales o acabar con las mismas. La comunicación es un importante vehículo para dar a conocer nuestro punto de vista, proponer acciones y relacionarnos. Es fundamental que nos expresemos de manera adecuada para que no se pierda la intención y contenido de lo que intentamos comunicar, buscando que nuestro mensaje no se vea alterado, opacando o desdibujado. Existe la comunicación efectiva. Esta es la que posibilita que se transmita el mensaje de manera clara, sin rodeos, de manera respetuosa y permitiendo que se exprese la idea. Tener en cuenta todos estos elementos que intervienen en la comunicación, asumiendo la comunicación como un sistema interrelacionado en donde cada una de las partes afecta el resultado, es importante establecer que por medio del acto comunicativo nos relacionamos. Hay una diferencia muy clara entre los animales y el ser humano, y esta es el lenguaje. Pero entre cada ser humano, la diferencia está en el uso del lenguaje. Muchas gracias por su atención. Se despide de ustedes la maestra Norma Ramírez Monroy.